autoridades religiosas, dirigentes políticos, miembros y representantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones gremiales y sindicales, instituciones intermedias de la ciudad, representantes de medios de comunicación orales y escritos de la ciudad, representantes de clubes, instituciones educativas, alumnos, docentes, público en general. Hace exactamente 39 años, el 24 de marzo de 1976, se perpetró el golpe de Estado que depuso el gobierno constitucional vigente, dando inicio así a una nefasta dictadura cívico-militar. El gobierno usurpado por la Junta Militar impulsó y llevó adelante la persecución, el secuestro y asesinato de miles de personas de manera aviesa, a la vez que aplicó un terrorismo de Estado que se manifestó en la práctica con la sistemática violación de los derechos ciudadanos. Fue así que se produjo la gran división del pueblo argentino, quienes según su arbitrio merecían vivir y quienes no. Luchar cada día de nuestra existencia para que ello no vuelva a suceder es derecho y deber de todos nosotros, ciudadanos de este país, trabajando, esforzándonos desde el lugar que ocupamos, ya sea como estudiantes, como padres, hijos y trabajadores. Defender la democracia y sus valores con la libertad, la igualdad, la equidad, la justicia y especialmente el valor de la vida. Valor especialmente mancillado durante ese oscuro periodo y que es fundamental y condición necesaria para la existencia de los demás valores. La dictadura genocida suprimió la libertad de expresión de sujetos y medios, conculcó los derechos de los trabajadores, hundió la economía del país, prohibió el derecho a la militancia política y destruyó la educación y la cultura a partir de cientos de hogueras que consumieron bibliotecas enteras y se apropió de lo más sagrado del ser humano, su vida. Es fundamental que siga recordando, no perder la memoria ante estos acontecimientos que son nuestra historia, que signaron el presente y que se proyectan al futuro, y que tengamos siempre presente que la opción por la violencia y la muerte nunca ha servido. Esa es la gran lección de la historia. Apenas con esta reseña enunciada, la Municipalidad de Casilda abre este acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia como un espacio de homenaje y pronunciamiento de quienes deseen manifestar aquí sus palabras. Comenzamos entonando nuestro himno nacional argentino. Antes recibimos a las banderas de ceremonia junto a los abanderados de las distintas escuelas de la ciudad de Casilda. Que las estrofas entonadas se extiendan para crear los lazos entre los barrios, los pueblos y las ciudades argentinas, valorando nuestra libertad de expresión, trabajando mancomunadamente por nuestra democracia y que la realización de los sueños sea el resultado de un proyecto conjunto. Construyamos una nación gloriosa a pesar de las diferencias. Fundemos un único objetivo a partir de la justicia y la equidad. De esta manera, nuestra patria será grande. Es importante destacar que en horas de la tarde, el intendente municipal Juan Carlos Bacalini, junto a otras autoridades y también ciudadanos de la ciudad de Casilda, han colocado una ofrenda al pie del monolito que recuerda esta fecha, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Invitamos a hacer uso de la palabra ahora a un representante de AMSAFE provincial. No es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. La oruga sobre el pizarrón, de Eduardo Rosenbach. Ya desde su fundación, nuestro país fue escenario de permanentes controversias fuertemente entramadas con la política, que dieron cuenta de los diversos posicionamientos existentes ante los distintos modos de pensar la nueva nación y de las nuevas maneras de construirla. Alternativas políticas enfrentadas entre sí que sin dudas tiñeron tanto la vida pública como privada de sus habitantes y dieron origen a una clara confrontación cultural que junto a ciertas decisiones de orden económico y político definieron los sucesivos proyectos de país que fueron desplegándose a lo largo de nuestra historia. Las herencias, las tradiciones, los debates, las tensiones y los conflictos desde el comienzo ocuparon el centro del campo político argentino,
constituido no solo como un espacio de consolidación de instituciones y de gobiernos, sino y sobre todo como un territorio de disputa simbólica y cultural para la legitimación de una naciente identidad nacional. En ese contexto fue Sarmiento, con su Facundo, el primero en anticipar narrativamente a la nueva nación y en poner en evidencia su férrea convicción de que el combate político sería fundamentalmente un combate de símbolos por los relatos y por la palabra. Sin embargo, como sujetos políticos que somos, sabemos que esas disputas, a veces atroces, a veces violentas, siempre trascienden las fronteras culturales y simbólicas y necesariamente se inscriben en los cuerpos. Las y los trabajadores de la educación de todo el país lo sabemos bien. El crimen de un maestro fue quien nos lo enseñó. Un maestro, Francisco Isauro Arancibia, uno de los fundadores de la CETERA, fue el primer asesinado en las primeras horas del 24 de marzo de 1976. Lo mataron mientras dormía junto a su hermano en el local del sindicato de docentes ATEP en Tucumán. Un acta infame, redactada aquel día por la policía tucumana, dio cuenta de que en la escena de la masacre faltaba algo. A Isauro le habían robado sus nuevos zapatos delgados. Toda una metáfora que el historiador y autor de La oruga sobre el pizarrón, Eduardo Rosenzweig, describe de manera entrañable en la presentación de su libro. Para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos. Nuevamente, un 24 de marzo, las y los trabajadores de la educación, nucleados en la ANSAFE, conmemoramos los descarnados hechos que tuvieron lugar durante el golpe cívico-militar eclesiástico iniciado en 1976, minuciosamente planificado y dirigido por la corporación empresarial de nuestro país y vehiculizado e instrumentado salvajemente por las cúpulas militares. Golpe que contó además con el consentimiento de gran parte de la sociedad civil, con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos y el beneplácito de la jerarquía de la Iglesia Católica, y con la anuencia de parte del Poder Judicial, que lejos de impartir justicia, se concentró, y aún lo hace, en estos días lo sabemos muy bien, en defender intereses corporativos y en conservar sus aparentemente neutrales y asépticos cargos. Sabemos que ese atroz proceso histórico, social y económico, inaugurado en aquellos años, lejos de responder a meras cuestiones ideológicas, fue puesto en marcha para destruir no solo la industria nacional, sino también para demoler la organización de la clase trabajadora e implantar el terror y desarticular la sociedad argentina toda. Nos aguardan nuevos desafíos. Aún resta juzgar a los civiles que participaron en la desaparición y el asesinato de miles de trabajadoras y trabajadores. Sabemos en que en gran medida aún está intacta la trama civil que sostuvo el genocidio. Resulta innegable que los poderes fácticos que afrontaron aquel golpe cívico-militar eclesiástico actualmente tienen incidencia en la vida política y económica de nuestro país y aún poseen la capacidad de truncar nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Nutridos de la memoria de más de 600 trabajadores y trabajadoras de la educación desaparecidos y del relato de las y los compañeros que sobrevivieron al genocidio y que hoy son testigos y querellantes en los juicios, y también de la esperanza de estar construyendo colectivamente una educación emancipadora y democrática para niñas, niños y jóvenes de nuestro país, hoy, desde ANSAFE Provincial, reivindicamos la persistente lucha que durante 39 años han llevado adelante los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales. Particularmente, desde ANSAFE Provincial extendemos nuestro más cálido brazo militante a las y los trabajadores de la educación, que día a día reivindican desde las aulas la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Porque sabemos muy bien que no hablar de aquellos penosos hechos, dejarlos caer en el olvido, podría colaborar una vez más con la impunidad y la injusticia. Callar, mirar para otro lado,
No implicarse y olvidar son procesos que permiten avalar y legitimar nuevamente el terror y la muerte. Por Isaura Arancibia, Marina Vilite y Eduardo Requena, por los 30.000 secuestrados, torturados y desaparecidos, por los 37 docentes santafesinos que han sido víctimas de la brutal represión de aquella época, por los 116 nietos recuperados, presentes, ahora y siempre. Gracias. A 39 años del golpe cívico-militar que vino a instaurar en la Argentina la peor página de nuestra historia, con la desaparición forzada de 30.000 personas, y en poner un modelo para los intereses económicos y de poder más concentrados en contra de los derechos conseguidos por el pueblo argentino, recordamos que no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas, desclasificación de los archivos militares y de la Secretaría de Inteligencia hasta hoy, no a la ley antiterrorista, no al Proyecto X, renuncia ya de Milani, aparición de Julio López, justicia por Luciano Arruga, no a la persecución y judicialización a los luchadores populares, pueblos originarios, Fuerza Popular Casildense. Invitamos a subir al escenario a un representante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, conjuntamente con la agrupación Humana. Habíamos escuchado a María Sormani por la Organización Provincial, María Elena Mislavic por Humana y por la Comisión entonces por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En nombre de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, venimos a clamar por nuestros al menos 10 conciudadanos torturados y luego asesinados, y por los 29.990 más. Pedimos justicia al Poder Judicial moroso y lento para Gladys Lacachini y para todas las madres, familiares y amigos. Poder Judicial que niega justicia a los 10 combatientes estaqueados semidesnudos a la intemperie en las heladas noches de Malvinas por el no delito de robar comida. Poder Judicial express rapidísimo para los poderosos, los Blaquier, Ledesma, Sociedad Anónima, Papel Prensa, Mercedes-Benz, entre otros empleados de justicia. Nuestro Poder Judicial se inspiró en el norteamericano del siglo XIX. Los jueces provenían de la oligarquía y defendían intereses de las familias a las que pertenecían. Fueron un contrapeso para el voto del pueblo y sus representantes, nuestros legisladores. Poder Judicial muy atento para declarar inconstitucional las leyes que afectaban el derecho a la propiedad. En 1930, la Corte Suprema vergonzosamente legitimó el golpe de Uriburu contra el presidente Irigoyen. Cuando dejamos de ser el primer granero del mundo y comienza la industrialización, la clase media accede a los cargos judiciales con un compromiso hacia lo popular. Luego este objetivo desgraciadamente se pierde y los jueces pasan a ser apolíticos, asépticos, y esto curiosamente hoy es elogiado. Aparece la familia judicial, se entra por ser hijo, emparentado o amigo y se aglutina como familia. Los hijos e hijas de se casan con hijas o hijos de y son invitados a los agapes empresariales. Este no es el poder judicial que deseamos. No queremos un poder judicial que ponga palos a las leyes del Congreso, cuando no cómplice como el juez Acosidoi, que sin empacho manifestó su amistad con el represor Galtieri. Aún tenemos jueces de la dictadura y es escandaloso.
Si nos informamos, no sé si estoy bien informada, el único juez destituido por delitos de lesa humanidad fue Brusa en Santa Fe, que tomaba declaraciones bajo tortura y, como si fuese poco, atropelló con su lancha a rescatistas y huyó. Verdad que a cuentagotas arrancaron madres y familiares. Queremos saber quiénes fueron los responsables de los enterramientos ilegales en el cementerio de Casilda. Yo, ni vos, ni cualquiera de nosotros podemos enterrar a alguien sin papeles, porque se nos ocurrió nomás. Algunos lo saben y callan. Como todos y cada uno de los civiles que se prestaron aquí y en la mayoría de los pueblos para ser autoridad de la dictadura, muchos pertenecientes a los grandes partidos, nosotros decimos, son y fueron cómplices. Durante los largos años de la democracia, aquí, autoridades de todos los partidos se subieron a los palcos oficiales en todos los actos con Citelli, incluso en el del bicentenario. Esto no es delito alguno, es solo una actitud dolorosa. Nos faltó coraje cívico para bajarnos del escenario. Así como también hubo sacerdotes que bendecían los vuelos de la muerte, de donde se tiraban personas vivas, los capellanes militares y policiales que bendecían a los represores. Aquí, Citelli estuvo en el servicio de informaciones de Rosario llamado El Pozo, donde murieron nuestros conciudadanos y muchos más. Dijo ayer Mónica Catoni en este mismo lugar que había sido detenida. Citelli era una presencia constante. El juez Bailaje determinó que tenía pleno conocimiento de las detenciones clandestinas, que conocía las torturas y presenció las mismas, que avaló la necesidad de torturar para obtener información, que tenía la misión de custodia de los detenidos, que reconfortó espiritualmente a los torturadores y que fue parte del grupo responsable de secuestro, tortura, muerte y desaparición de personas. Y la Cámara Federal lo procesó, y como escribió Sandra Michelón, por la módica suma de 100.000 pesos goza de libertad. Bueno, está bien, es la ley. Muchos dicen que esto que digo es un ataque a la religión. No es así. Reconocemos obispos, religiosas, sacerdotes, catequistas que pusieron el cuerpo en ese momento, que denunciaron e incluso muchos murieron. Memoria. Gladys Bracaccini, además de reivindicar la memoria de su hijo, hizo un lento trabajo de recopilar datos, buscar familias y testimonios, y logró rescatar muchas historias de otros hijos cuyas familias, por justificado temor o por haber quedado desgastadas, no lo pudieron hacer. Trabajo que continuó humanos, y recordemos al doctor Mario Sensi, a Estela Tarquini de Castellani, y que pretendemos seguir rescatando. Algunos nos dicen que estamos removiendo huesos, esto ya pasó. Nosotros decimos que lo que se olvida retorna en síntoma, o lo que es peor, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. A esta democracia que con aciertos y desaciertos en 39 años fuimos reconstruyendo, no la podemos rifar. Porque Videla fue el brazo armado de poderosos intereses económicos transnacionales y los intereses nacionales que se beneficiaban con ellos. Los herederos de Videla están en todo el país y aquí también. Están ocultos, disfrazados de democráticos y mandan a sus esbirros simpáticos a decir lo que ellos no pueden decir. Son los que dicen: a qué justicia ni justicia, un tiro en la frente y se acabó. ¿Se embarazan para recibir la asignación universal por hijo? ¿O los que se llenan la boca?
o los que se llenan la boca con negro, negrito de mierda. Siempre previo a un golpe militar hubo desestabilización, desprestigio de los presidentes democráticos. A Irigoyen le decía que no tenía ni idea de lo que pasaba, que era mujeriego. A Elía le decían tortuga y paloma, lo ridiculizaban, pero lo que no decían es que él estaba por una ley de medicamentos que no le convenía a los poderosos laboratorios medicinales, pero sí al pueblo argentino. Ya no sabemos si serían factibles los golpes militares en las guerras sucias, pero existe el peligro de la llamada guerra de baja intensidad, golpe blando, suave, desestabilizando a los gobiernos desde la prensa oral, escrita y televisiva. Se trata de degradar a los presidentes, impedir la aplicación de leyes aprobadas por los legisladores, desabastecer, incitar saqueos u horrorizar a la población con pronósticos nefastos. No tuvimos ni tenemos democracias perfectas, pero la peor de la democracia es mejor que cualquier gobierno militar. Para rememorar a Casilda, hacemos una lista con una breve reseña de nuestros 10 conciudadanos o relacionados con Casilda. Eduardo Bracaccini, joven de Nueva Roma, estaba en la organización de la vecinal de este barrio, trabajaba en un banco, terminó ciencias políticas, estaba estudiando ciencias económicas, fue asesinado en Alvear, previo secuestro del pozo donde estaba Citegui. Juan Pablo o Pedro Belús estudió en el Colegio Nacional de Casilda. Desapareció haciendo servicio militar en Campo de Mayo. Daniel Felipe Farías estudió hasta segundo año en la Escuela Normal de Casilda, luego en el Nacional 2 de Rosario. Militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, fue secuestrado en febrero del 76, tenía solo 17 años. Fue visto por última vez en el Pozo Rosario. Sergio el Turco Jalil estudió en la Escuela de Agricultura de Casilda. Fue secuestrado, estuvo varios días detenido en el Pozo, fusilado el 17 de octubre del 76 en zona rural de Los Urgentes con otros jóvenes, entre ellos una muchacha en estado avanzado de embarazo. María Esther Mignini, profesora de filosofía, trabajó en la Escuela Normal de Casilda y Normal 1 de Rosario. Entraron tumbando la puerta de su departamento. La secuestraron con una amiga. Desvalijaron sus pertenencias. Días después la encuentran acribillada en una obra de construcción. Antonio López, contador público nacional, secuestrado en Rosario, asesinado y enterrado en Casilda como NN, sin nombre. Miriam Moro, secuestrada en el 66, asesinada en el camino rural junto a Antonio López, enterrada en el cementerio San Salvador de Casilda, también como NN, y luego tirada a la fosa común, ya en democracia. También los jóvenes Carlos Furco, Minotto y Tetramansi, de quienes estamos reconstruyendo sus historias. Y si de ellos sabes algo, o de otras personas, acércate a la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que te estamos esperando. Por ellos y los 29.990, hermosa juventud de los 70, que escuchaban a los Beatles, vivaban Evita o al Che, usaban pantalones Oxford, minifalda y plataforma, vamos por más y mejor justicia y por un país cada vez más equitativo con el que soñaron nuestros compañeros. Más adhesiones en una nueva conmemoración del golpe de Estado en nuestro país. La agrupación Mujeres en Movimiento y la Casa de la Mujer Libre no se calla, lucha y se moviliza por la igualdad, por los derechos nuestros y de nuestros hijos.
como hace 39 años, hoy más que nunca dicen presentes. Le pedimos ahora al concejal Mauricio Plancich que suba al escenario para ser el próximo honorario. Buenas noches a todos. Primero agradecer a mi colega del Consejo Municipal por permitirme representarlos hoy en este acto. Iba a preparar un discurso, pero realmente pensé decir lo que siento en este momento. Y obviamente, bueno, luego de las palabras de María Elena, me pasan muchas cosas por dentro. Por ejemplo, hablaba de Tetamansi. Según los familiares, dicen que por allí murió una balacera cerca de la cancha central. Pero la familia del cuerpo nunca se dio. Esa es una realidad también, y hay muchos que todavía no se saben su historia y no se saben cómo terminaron, y todavía los familiares siguen ilusionados con esa deuda. Y algún día yo creo que la justicia va a ser que lo puedan encontrar. Pero hablar de ello es conmemorar ese terrible golpe del año 76, en el cual desaparecieron 30.000 personas, en el que también hay que decir también que este gobierno militar, este mal llamado proceso de reorganización nacional, que arrancó con una deuda externa de 4.000 millones de dólares y entregó después, en el 83, su gobierno debiendo 40.000 millones de dólares, para también decir que en los gobiernos militares hay corrupción. Ahora se puede hablar, ahora se puede decir, ahora se puede acusar. Ahora hay principio de legalidad. Ahora hay garantía en el proceso. Ahora hay derecho de defensa de juicio. Los 30.000 no tuvieron ese derecho. Nunca lo tuvieron. Hoy sí podemos hablar de eso. Y también quiero rendir un especial homenaje a todos quienes en Casilda han luchado para que este 24 de marzo se llegue a la memoria y se siga recordando. Porque si uno va a 10 o 15 años atrás, era un acto que se hacía en Sarmiento y Buenos Aires y había 10 o 15 personas nada más. Hoy por suerte vemos una sala llena. Hoy por suerte podemos decir que en todas las escuelas se habla de este tema, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, y hasta los chicos más chiquitos saben realmente qué pasó. Y esto yo creo que es muy bueno y es muy saludable. Y como un homenaje a los 30.000, este es un año de elecciones, por eso la gente tiene la oportunidad, según su corazoncito, de votar a quien quiere, quién le gusta, quién lo representa, quién lo conmueve más. Y eso del 73 a los 76 a los 83 no lo podía hacer. Hoy sí lo puede hacer. Hoy puede elegir, hoy puede votar. Y hoy cualquiera de nosotros también podemos estar en un lugar representando a los ciudadanos. Esto es algo que por ahí no le damos valor porque pensamos que ya pasó, pero sí hay que darle mucho valor. Porque en esa época pisoteaban nuestros derechos, violaban nuestros derechos humanos, no había libertad de expresión, no se podía hablar de absolutamente de nada. Hoy sí se puede. Hoy podemos hablar de todo y de todos. Y yo creo que eso es lo más importante. Y como último quería dejar un especial homenaje a alguien que teníamos una disidencia ideológica en algunas cosas, pero a un hombre como Mario Sensi, que luchó muchísimo por los derechos humanos de la Casilda. A quien era mi profesora de geografía, Estela Chanquini, que también y por sobre todo hablar, que creo que es un ejemplo viviente de lo que es la lucha por el derecho humano. Más adicciones de Franja Morada, agrupación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Otra adicción. En este 24 de marzo seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. En este 24 de marzo decimos: no olvidamos, no perdonamos. Hasta que ya no haya abuelas y madres buscando a los suyos, hasta que yo no haya argentinos llorando en la oscuridad,
hasta que ya no haya que salir a las calles pidiendo justicia. Y sobre todo porque mientras haya memoria no va a haber posibilidad de que vuelvan. Por eso exigimos cárcel a los genocidas, apertura de los archivos de la dictadura y servicios secretos, no a la ley antiterrorista, no al proyecto X, renuncia de Milani y no a la criminalización de la protesta. ALDE Veterinaria, agrupación de lucha por los derechos de los estudiantes. Como último orador recibimos representación del Partido Comunista Revolucionario a Daniel Escopeta. Buenas noches. Yo quiero reafirmar lo que dije en oportunidad el año pasado en este mismo acto. Nosotros, el lugar que hoy tenemos acá, lo tenemos ganado por distintas circunstancias, pero particularmente lo tenemos ganado por nuestra posición en su momento en la lucha contra el golpe de Estado y posteriormente en la lucha contra la dictadura militar. No todos pueden decir lo mismo. Nosotros tenemos el orgullo de poder hablar con la frente alta en este tipo de actos y de homenajes. Quiero modestísimamente rendir un homenaje a los organismos de derechos humanos, particularmente a la madre de Plaza de Mayo y a una de sus principales fundadoras, hoy desaparecida, Azucena Villaflor. Y también el homenaje a quienes fueron nombrados anteriormente, que tuvieron que ver, que vivieron o que pasaron por razones de trabajo y de estudio por esta ciudad de Casillas. Yo siempre, cada vez que me toca hablar en este tipo de homenaje, rescato la posición y la lucha de la clase obrera contra la dictadura. Y en ese sentido quiero rendir un homenaje también y aclarar, porque posteriormente al acto del año pasado, cuando yo nombré a Salamanca, se dijo que en las redes sociales dijeron que no pertenecía a mi partido. Yo quiero decir que el compañero René Salamanca pertenecía al Comité Central y a la Comisión Política de mi partido, y era secretario general de la EMATA de Córdoba. Y dijo en su momento, René Salamanca, yo estoy contra todo golpe de Estado, venga de donde venga. Ese era René Salamanca, ese es nuestro partido y ese es nuestro orgullo. Yo quiero rescatar esto porque en definitiva da la sensación de que las organizaciones armadas solamente perdieron hombres durante la dictadura o perdieron militantes. La que llevó animar los pies de la dictadura fueron las grandes luchas encabezadas por la clase obrera argentina, y fueron los trabajadores de distintas empresas, que incluso en la Ford, en la zona norte de Buenos Aires, estaba el ejército adentro, por el temor que tenía la dictadura a la gran cantidad de obreros sindicalizados que había en ese momento en la Argentina. Nosotros, los metalúrgicos, en el año 1975 teníamos 500.000 obreros afiliados metalúrgicos. Hoy solamente somos 250.000. Y había 50.000 obreros industriales solamente en la ciudad de Córdoba. Y además de todo eso, con la experiencia extraordinaria del cordobazo. A eso lo tenía la dictadura. La lucha del ejército contra ejército ya la tenía la dictadura, la tenía ganada. El problema eran los soviets de la fábrica, como ellos decían. Y hoy estamos en una situación en la cual
Parece que se ha abierto el libro de pases en referencia a las elecciones próximas, en donde todo parece que sea lo mismo, uno va para un lado, otro va para el otro, y no es así. No es así, compañeros, no todo es lo mismo, no todos iguales y no todos estamos para hacer cualquier cosa en la Argentina. Por esa razón es que, volviendo al tema anterior, nosotros en esa época teníamos hablo de la década de los 70, teníamos una cantidad de referentes importantes dentro del movimiento obrero, con el cual nosotros nos reflejamos y a partir de esas referencias actuábamos en las empresas. Para volver a nombrar a Salamanca, Rucci, Ongaro, Tosco, que fueron ejemplos de la lucha contra la dictadura y previa a la dictadura. Por eso, compañeros, y para terminar, y ojalá que estos actos se sigan repitiendo con el tiempo para, como se dijo acá, esto no se vuelva a repetir en la Argentina. En ese entonces sí que había clima de golpe de Estado, no como ahora que hacen una marcha y ya dicen que es un proceso desestabilizador de la democracia. Esos eran momentos difíciles y después pasó lo que pasó en la Argentina. Por eso, además de todo eso, quiero decir que es la primera vez en la historia de la República Argentina que un gobierno elegido por el pueblo permite la instalación de una base militar extranjera en el propio territorio, la base que están construyendo los chinos en Neuquén. Por eso, compañeros, para terminar quiero decir, fuera Milani, fuera Berni, juicio y castigo a todos los que han nacido apertura de los archivos de la dictadura y no a la ley antiterrorista. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos a todos los presentes, a las instituciones y agrupaciones que recuerdan la fecha con actividades realizadas en días previos y posteriores, y muy especialmente a los abanderados. Muchas gracias.